Bienvenidos a la temporada 3 de Al Nodo. No solo ceros y unos. Hoy tenemos situación financiera digital y panorama cripto a las puertas de la adopción global, mayo 2024, con los panelistas habituales Stephanie Sánchez, desde el Caribe, Costa Rica. Bienvenida. Pacífico Central, Costa Rica. Alexis Franco, desde Chile. Un saludo. Saludo para ti, Manu. Alejandro Gómez, Alex, maestro Teki Teki, desde La France. Bienvenido. Bonjour a todos, o bonsoir. ¿Qué tal? Y desde Mallorca, hoy hacemos pleno. Tenemos a el maestro cripto Pedro Ors y al CEO de Bullmine, Raúl Muñoz. Un fenómeno y un analista que nos va a deleitar hoy con unas intervenciones que no van a dejar a nadie indiferente. Oye. Bienvenidos al podcast. Adelante. Estamos viviendo un momento que es realmente, probablemente hace 2 años atrás estábamos mirando todo esto y decíamos que iba a tomar más tiempo, pero definitivamente lo que estamos viendo es el acomodo final de el proceso que estábamos viviendo, ese proceso intermedio que decíamos antes, es el acomodo final, porque están apareciendo aquellos entes, entidades que parecían fantasmas, que aparecían en documentos, en el BIS, y vamos a hacer esto. Ahora efectivamente están acá. Y tenemos que recordar también cómo llegamos a esto. Las personas en sus casas se preguntarán qué sucede, por qué tanta inflación, por qué la escasez, por qué hay desabastecimiento de petróleo, por ejemplo, etcétera, una cantidad de preguntas infinitas. Y lo que tenemos para decir es que eso es un proceso de integración de un sistema tecnológico nuevo para las finanzas, para la sociedad civil, para los gobiernos, y que estábamos en un proceso de transición. Ahora, no quiero monopolizar el asunto, pero de verdad que en un comienzo, veíamos que este sistema económico sería ideal porque iba a promover la igualdad de acceso a la riqueza para todas las personas y también la inclusión financiera, evitando los vicios que traía el sistema fiat. Esa era una de las gracias, que las propiedades que tenía esta tecnología iba a evitar todos los vicios. Y hoy en día tenemos que se trae todo aún, y es el por qué la regulación va a limitar ciertas libertades y derechos, y no es que esté a favor o en contra, sino que aquí hay elementos que se traen son los vicios del sistema anterior, que es la especulación y es la usura, que es el padre del impuesto, de la imposición por parte del Estado a sacarte más de manera especulativa. Y por otro lado, también tenemos las identidades digitales, porque decimos, oye, este sistema nos va a entregar igualdad de acceso a la riqueza y también va a incluir financieramente a las personas que habían quedado de lado. Pero finalmente, ¿cuál es el costo de eso? Es que las instituciones financieras van a administrar y están administrando tus identidades digitales. Entonces, en frente a eso, yo puedo decir, oye, ahora van a implementar los bancos centrales de moneda digital y se han armado grupos económicos. Es un escenario completamente distinto y las personas no saben qué pensar. Y yo me pregunto, a raíz de esto, el porqué de la regulación, como la forma que ha tomado hasta ahora, el porqué de esta regulación y de esta forma limitando estas libertades. ¿Por qué? Y me pregunto también, ¿es capaz el ser humano de autogobernarse sin dañar a terceros? Entonces, es un poco parte de la regulación pensando eh, lo que hace la especulación y lo que hace el uso indebido de la identidad de las personas y su información personal. Parece que hoy Alexis ha venido con el látigo
de defender al pueblo, Día del Trabajador, maravilloso discurso. Yeah. Las personas son perezosas y no tienen ganas de formarse. Lo quieren todo en mano. Y es por eso que tal y como lo planteas, sí que da miedo esa tecnología si acaba en manos de gente que cede todo su poder y toda su soberanía. No sé si en alusión a la intervención de Alexis alguien quiere intervenir. A mano, yo voy haciendo de mediador. Intervengo porque me ha gustado tu tono con látigo en mano, defensor del pueblo, y más un día como hoy. La guillotina, voy a sacar la guillotina. Claro, yo. Alejandro. Sí, es que has lanzado. No, la revisión final es brutal y es la que hay que hacer, pero no todo el mundo la va a hacer. Y bueno, llegados a este punto, a ver, vamos a contar un poco qué es lo que creemos que está sucediendo, ¿no? Cada uno desde nuestro punto de vista, con la información que tenemos, qué entendemos está sucediendo, ¿no? Porque, claro, noticias hay 1000, versiones hay 1000, pero ¿qué creemos que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando hoy a día? Panorama cripto, ¿no? Es el caldo de cultivo del nuevo sistema financiero, de ahí se lanza todo nuevo, se prueba todo, hay cosas que gustan, hay cosas que no, hay cosas que se integran, hay cosas que se considera que aunque no gusten hay que regularlas, etcétera, ¿no? Entonces yo por un lado la pregunta que tengo en mente, que quiero lanzar también desde los inicios del podcast es ¿qué está pasando con Ethereum? ¿Por qué Ethereum? ¿Cuáles son las diferencias con Bitcoin que lo hacen tan especial? Aterrizando eso, ¿vale? Estáis hablando de cosas complejas, de una criptomoneda que era un smart contract, que el ETF, que tal, que... Aterrízalo un poco para que los oyentes lo puedan comprender. ¿Cuál es la pregunta? Correcto. Bueno, ¿qué creéis de los movimientos de la SEC al respecto de Ethereum? ¿Cuál es el mensaje que estará dando? ¿Y qué creéis que sucederá? Un poco Raúl, si quieres, o Pedro, que quizá como vosotros queráis. Pues me da igual, yo mismo. Pedro, por favor. Yo mismo. Vamos a ver. Ethereum, hasta el día de hoy, pues yo era muy Ethereum believer. Era muy creyente de la tecnología de Ethereum. Además, Ethereum fue el pionero dentro de los smart contracts, ha dado camino a todo lo que ha sido todo el movimiento financiero en cripto, pero es que Ethereum se está metiendo en un lío, pero muy gordo y que la gran mayoría de personas desconocen. Y ya salió en su día Vitalik Buterin, que Vitalik Buterin es digamos, el CEO de Ethereum, para que lo entendamos, a grandes rasgos, no es exactamente así, ni muchísimo menos, fue uno de los creadores. La cara visible. Sí, la cara visible, exactamente. Y que él, junto a su equipo, pues siguen teniendo millones de esas monedas, ¿vale? O sea, que tienen algo que decir, algo que aportar. Pues sí, Ethereum se está metiendo en un lío muy gordo. Y es por el tema de... A ver cómo os aterrizo esto para que la gente que nos oye me entienda un poco. Hasta el día de hoy, pues lo que había pasado con Ethereum es que había cambiado el protocolo de consenso de Proof of Work, o sea, de prueba de trabajo, como funcionaba Bitcoin, a Proof of Stake. Proof of Stake es, cambiamos las máquinas de minería por validadores. Los validadores no son más que nodos, no dejan de ser nodos, pero tienes que dejar, digásemos, una garantía, que eran 32 Ethereum por nodo, y en los cuales tú con tu nodo podías ir validando transacciones. Eso, claro, eso es automático, no tenía que estar una persona detrás del teclado, eso el nodo se encargaba de hacerlo eso automáticamente. Pero, ¿qué ha pasado hasta el día de hoy? Sí, bueno, pero en teoría pierden cierta seguridad para ganar cierta eficiencia y agilidad, ¿no? En las transacciones. No, yo no lo veo así, Alex, yo no lo veo así.
a mi modo de ver, Ethereum se tenía que haber quedado en el Proof of Work. A mi modo de ver, ¿eh? Se tenía que haber Pienso quedado igual en el ahí, Proof of Work. Y ya luego ya veremos cómo escalamos. Es que estamos escalando muy bien, más que bien, ¿vale? Con todo el tipo de segundas capas. Mm. El problema que está viendo ahora es el tema del restaking. Que si yo bloqueo exactamente, que si yo bloqueo unos tokens, unos ethers, los puedo volver a bloquear, porque cuando tú bloqueas unos ethers, esos ethers bloqueados no dejan de ser líquidos. Tú con esos ethers bloqueados, por ejemplo, el protocolo de Lido, que es el más conocido, cuando tú bloqueas Ether en la plataforma de Lido, pues te dan un token, que lo puedes configurar en tu cartera, que se llama ¿cómo era? ST, ¿no? ST-ETH. Y claro, al ser ST-ETH y es 1 a 1 con Ethereum, se convertía en un token líquido. ¿Qué significa un token líquido? Que tú en cualquier momento puedes tener disponible la liquidez, como si tuvieras exactamente igual. ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando con todo el tema de las capas de disponibilidad? Que esto se está yendo de madre. Y están saliendo una cantidad de poncis detrás de esto que es aberrante. Y a mí con lo que está sucediendo, os lo estoy explicando a grandes rasgos, a mí con lo que está sucediendo en esto, algunos protocolos de todo esto me recuerdan mucho al evento Terra. Muchísimo. Que se está construyendo un castillo de naipes con unos pies de barro, que en el momento que se vaya una cartita de ese naipe, de ese castillo, se tumbe, se va a caer todo. Y va a recibir primero los protocolos de restaking, en segundo lugar recibirán los de staking, como es Lido, y por último, quien va a recibir y el golpe fuerte va a ser Ethereum. A ver, yo con esto no quiero que la gente entre en pánico. Digo, Ethereum se va a hacer puñetas, ni muchísimo menos, pero hay que reconocer que a día de hoy hay un peligro muy grande. ¿Cuándo se va a dar? No lo sé. ¿Se puede dar? Seguramente. Hay altas. Podría ser el disparate del final del bull market. Exactamente. Podría ser la narrativa, la excusa hacer ese FTX o ese evento Terra. Junio 2025, patapum. No, nosotros creemos que va a ser mucho antes, pero bueno. Nosotros creemos que el mercado bajista vendrá bastante antes. Pero posiblemente sea la excusa, se pudiera utilizar eso como excusa, no lo descartamos, y que puede llevar a Ethereum a la ruina. ¿Insalvable? No, pero podría suceder. Estamos viendo cosas muy raras y muy feas dentro del ecosistema de Ethereum. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Alexis. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Manu. Sí, continuando con la intervención de Pedro, yo creo que aquí existe un aspecto regulatorio proveniente de la SEC, de la consideración que ha tenido respecto a Ethereum, Consensus, y que ha cambiado. En un principio, desde el 2018, la consideraba un commodity. Posteriormente, cambian de prueba de trabajo a prueba de participación, y hoy en día es un activo. Lo considera un activo. Y ese no es el único aspecto que pasa con Ethereum. Pedro tiene toda la razón de que, claro, están montando todo un castillo a nivel de nuevas cosas que van apareciendo, pero con pies de barro. Y más allá yo creo que es imposible que Ethereum desaparezca. No creo que vaya a desaparecer, ya que es la grande que ha desplegado a nivel occidental todo lo que es contratos y ha propiciado diferentes tipos de tecnología a que se desarrollen. Pero sí creo de que la centralización
porque Ethereum tiene un pie dentro de la centralización y un pie afuera, va a intentar acorralar, y es lo que están haciendo en general todos los órganos centralizados mediante la regulación, es acorralar al mundo descentralizado, por una parte, y por otra, a Ethereum, la reducción del valor. ¿Por qué? Por la existencia de la estandarización y el cambio de tecnologías. Estamos viendo a XRP, estamos viendo a HBAR, Hedera, y estamos viendo también a Cardano, y otra, a un chino, que no recuerdo el nombre en este momento, que está implementando con XRP, que es una nueva generación de tecnologías, pero que Ethereum vaya a desaparecer. Yo creo que probablemente el camino era otro para Ethereum. Y mucho respeto, porque ahí hay muchos usuarios y lamentablemente se ha usado a los usuarios que desarrollan en estas redes para copiar la tecnología. Y esto lo vemos también en papers del BIS, el proyecto Atlas, que se iba a replicar los modelos descentralizados para replicarlos. Y lo estamos viendo ahora. Yo tengo Pues yo una... creo que no, que no va a morir. Que le van a pegar de hostias, que sí que van a vetar protocolos, como siempre, porque es una selva salvaje, es una zona de beta test mundial a nivel real, en directo, en vivo, o sea, es un live testnet para todos. Y sí, claro que le van a hacer daño, y claro que no van a regular, y claro que está centralizado y lo van a centralizar más, pero por ese mismo motivo no se lo van a cargar. Entonces, no va a ser lo que pensábamos que iba a ser. Bueno, pero yo creo que les interesa que siga. En fin. Manolo, perdona, que te he cortado y... Tranquilo, no, porque además mi pregunta iba para Raúl. Hablando de regulación, ¿quién es el que está abanderando la regulación? ¿Y cómo va a influir esto al resto de países? ¿Cómo ves la jugada? Gracias. El tema que ha comentado Pedro acerca de Ethereum, ¿no? Para dejarlo un poco cerrado, no ha dicho Pedro que vaya a desaparecer Ethereum, ni mucho menos, sino que a nivel, digamos, de precio de lo que está ocurriendo, que sí que podría venir algo bastante grave y termino ahí el asunto, que cuando el mercado empiece a lateralizar o empiece un nuevo bear market, ahí sí que podemos ver algo bastante grave en este tipo de protocolo. Pero desaparecer, no, añadiendo ahí a Pedro, ni lo piensa ni creemos. Pero vuelvo y repito, puede pasar algo bastante gordo y inédito en efecto cascada, ¿vale? Dicho esto, el tema regulatorio, como comentáis, pues aquí los expertos realmente son Alexis y Stephanie, si no me equivoco, en temas regulatorios. Entonces, a ver qué comentan ellos. Sí que es verdad que, como todo, se va a lidiar cierta lucha, cierta batalla por intentar controlar. Y yo lo que puedo hablar desde el ámbito cripto, lo que estamos viendo, ¿no? Ahora recientemente, ayer, hoy, a CZ Binance le han caído 4 meses de prisión. Al final todo, además pactado, ¿no? Porque era, vamos a cambiar de CEO en Binance si realmente queréis seguir. Vamos a absorber Binance, que digamos que era, yo digo que siempre ha habido una lucha, porque esto vino desde antes de la aprobación de los ETFs. Y antes de aprobar los ETFs, os digo cómo era un poco la batalla. Sigue siendo Occidente contra Oriente, ¿no? Y era Coinbase por parte de Occidente contra Binance por la parte de Oriente, ¿no? Y ahí se estaba haciendo una lucha entre ellos, incluso con Sam, el CEO de FTX, ¿no? Que estaba con la parte de Occidente. Y en esa lucha, ¿vale? Había unos intereses bastante chulos y el tema de los ETFs ha ido apretando mucho, pero digamos que Estados Unidos no quería aceptar los ETFs teniendo Oriente, para entenderlo, en este caso Binance y muchos otros exchanges, el gran poder o la gran masa, digamos, de Bitcoin y de criptos en su posesión, porque eso convertiría a Binance en el mayor banco a nivel mundial
respecto a los bancos tradicionales. Entonces, fijaos cómo hizo poco a poco esa absorción de Binance US, ¿no? Convirtiéndolo en Estados Unidos. Quitaron de en medio a CZ Binance y todo lo que estamos viendo es en base a, que aquí Alexis y Stephanie pues, nos hablarán más de la regulación que estamos viviendo, pero esos son los primeros indicios en esos pasos de que sí o sí van a, bueno, ya está, ¿no? Están trabajando en esa regulación. Entonces, incluso ahora, nuevamente, hoy o ayer, eh, han acusado nuevamente a Estados Unidos y han arrestado a Roger Ver, uno de los creadores de Bitcoin Cash, en España y lo van a extraditar a Estados Unidos para ser también juzgado. Y luego todo lo que estamos viendo con Samurai Wallet y todo lo que va en torno a la privacidad, ¿no? La creación de estos software, ¿no? O estos sistemas, estas wallets que otorgan privacidad, ¿no? Entonces, sí, está habiendo un ataque directo porque urge mucho, o sea, se está haciendo muy exponencial todo este tipo de ataques y persecuciones ya ejecutadas porque se viene la regulación y por algún motivo que yo desconozco en profundidad, les corre muchísima prisa. Así que estoy encantado de escuchar a Alexis y a Stephanie, si saben comentarnos a qué viene tanta prisa, ¿no? Buena pregunta. Creo yo que, bueno, no sé si vieron que la bolsa de Hong Kong está también con el tema de si aprueba ETFs. Entonces, yo creo que es como la carrera de la banca descentralizada. Al final son los viejos conocidos que están echando mano muy negra, interfiriendo como parte de un Estado, de esa soberanía que dicen ellos ejecutar sobre, digamos, ciertas jurisdicciones. Y ese es el ejemplo de Estados Unidos, y vemos la persecución que ha tenido de la SEC sobre Binance y bueno, sobre otros proyectos con Exchange. Y al final, entonces, ¿qué es lo que uno ve? Como que si quieren echar esa mano y total injerencia en estos nuevos negocios, a como ellos critican a China que lo hacen, ellos mismos hacerlo. Pero de este lado está bien visto y no de aquel. Entonces, ayer, de hecho, le comentaba a Alexis, creo que fue ayer o no sé, bueno, antes a los chicos, que ya aquí en Costa Rica, con el concurso del 5G, a Huawei quedó completamente excluido. Y entonces al final, ¿qué es lo que vemos? Es una lucha de poder de Oriente contra Occidente y de ver cuál pesa más y cuál logra hacer más negocios para tener más control. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren ejercer a través de la tecnología descentralizadora, como pasa en tantos proyectos, en tantas diferentes disciplinas? En las manos equivocadas puede ser muy dañino, como el proyecto de CBDCs que se ha desarrollado en China, con el control total y con la 5G apoyando este control sobre la población, en donde han ido incluso más lejos con el sistema de puntos, que es lo que se vislumbra, y siento yo que el primer conejillo de Indias que se está queriendo posicionar, pero que se está poniendo así literalmente a la orden del nuevo orden, es España, así como para que vengan, prueben, testen y aquí al garete. Entonces, lo que yo siento es que Estados Unidos, ¿verdad? Está en ese pulso y esa lucha de poder con con China, y al mismo tiempo está de Europa con su proyecto de MiCA, y entre ellos mismos ni siquiera se ponen de acuerdo, porque unos hablan de que los activos digitales son valores y otros los catalogan como valores, después como commodities, y entonces depende de la naturaleza jurídica de cada uno, es conforme va a darse ese tratamiento en ese ordenamiento jurídico. Entonces, ahorita pues hay tanta expectativa, y lo más triste de todo es que yo creo que al final, como tienen tanto poder, van a lograr, en cierto modo, permear y seguir ejerciendo el control, pero depende de las mentes pensantes, despiertas, que nos apartemos de ello.
Al final es como un compromiso de cada uno con su evolución propia, saber cómo hacia qué camino seguir. Adelante. Gracias, Stephanie. Tiene la palabra Pedro. Estupendo. Pues vamos a ver, yo con el tema de la regulación, sobre todo con la ley MiCA, con lo que está sucediendo aquí en Europa, yo tengo el corazón un poco dividido. Lo tengo dividido porque sí que es necesario una cierta regulación. Es necesario, pero una regulación proactiva, una regulación que nos ayude, que dejen fuera de juego toda esta banda de psicópatas que hay en las redes creando protocolos que son todos unos poncis. Yo que estoy bastante metido en buscando todo este tipo de cosas, pues nos encontramos cada cosa que es para tirarse de los pelos y cómo le están robando a la gente el dinero del bolsillo directamente. Por tanto, por ahí sí que es verdad que se necesita una regulación para proteger al inversor. Es súper necesario. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la regulación viene a arrasar con todo. Para empezar, es que van a arrasar con todos los exchanges. Y si a mí no me gustas, pues vas a dejar de operar en Europa, en Estados Unidos y otras Como pasó partes en del Canadá. mundo claro, vas a tener que dejar operar porque te vamos a obligar. Y claro, es que eso es un problema, porque esto, al fin y al cabo, otra vez estamos hablando de nuestras libertades, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es bueno o esto es malo? Pues yo sinceramente pienso que así como se está planteando la regulación, no viene para nada bueno y no viene para ayudarnos. Pedro, te doy una coletilla ahí. Claro, si tenemos que confiar en gente como Pedro Sánchez, con lo que está sucediendo hoy, para que regule nuestro futuro tecnológico, acojona. Porque lo que sabes que van a hacer este tipo de personas o este tipo de... Pues, o sea, para bien no va a ser. Porque lo está diciendo claro, es sinvergüenza. Entonces, tenemos una situación acá. Yo te invito a los que no seas de España a mirar el teatro que está sucediendo ahí. ¿Vale? Entonces, esto es un poco el reflejo de lo que está pasando en Europa, con Ursula von der Leyen y sus historias, con la inteligente Christine Lagarde, que todo lo sabe, que madre mía, es una experta. Uf, locura. Gracias por tenerla ahí. O sea, totalmente de acuerdo, Pedro. Da miedo, da pánico y tenemos que hacer algo de nuestro lado porque cualquier granito ayuda a que no lo hagan de hoy para mañana, ¿no? Bueno, y justamente muchas gracias, Manu, quería continuar con la ponencia de Pedro y también de Stephanie. Con respecto a los ETF de Bitcoin, porque fue bueno que se incluyera dentro de la bolsa de inversiones tradicional un paquete con activos digitales de Bitcoin. ¿Fue bueno? No, porque fue una trampa. Y se habla, oye, que en Hong Kong lanzaron antes que en Estados Unidos, pero cuando se lanzó solamente vendió 11 millones. ¿Fue bueno eso? Especulación. Porque hay una desconfianza transversal en el mercado en este momento respecto de las criptos. Y eso se debe a que han lanzado diferentes productos y han acelerado la adopción, pero no para lo que venía, para lo que nosotros traíamos. Nosotros nos formamos con todo esto, sino que apresuraron todo esto y nos metieron la trampa. ¿Les gusta los 60.000? Bueno, aquí tienen, pueden llegar a 100.000. Ahí tienen ETF para que se hagan millonarios. Y se apresuraron y se metieron dentro y fue lo peor porque Bitcoin vendió su alma al demonio. Fue una trampa para que Pero bajara. ustedes, ¿Sí? Para bajarlo, para sacarlo del podio de donde estaba, por gula.
y otro aspecto que yo quiero comentar aquí es directamente el tema de las wallets, que si bien, o sí, es una vulneración a la libertad y también a la propiedad de todas las personas que sean intervenidas en Europa. Es así. Pero hay una razón de fondo, porque una wallet, ¿cuántas cuentas puede contener? Bueno, dependiendo, no sé, Un montón. Infinitas. infinitas. Y puedes Infinitas. hacer infinitas transacciones también, desde cada Totalmente. una de las cuentas. ¿Qué hace un exchange? Muchas La cosas. diferencia, ¿Ves la granja? Porque hace muchas cosas un exchange. sí, de hecho, un Un exchange dinero. tiene en el frontend de un exchange, tú tienes muchas posibilidades de lo que puedes hacer también con un exchange y de airdrops y qué sé yo, y configurarlo y hasta te puedes peinar. Bueno, yo no puedo en este momento, pero eh, quizá. Bueno, la asimilación de wallet a exchange tiene relación con las capacidades de transferencia que tiene una wallet. Ahora, la limitación es por el origen del dinero y hay malas prácticas que yo creo que la regulación se va a acceder, claramente se va a acceder, pero hay un punto en que el ser humano tiene que darse cuenta que tiene que eliminarse ciertas prácticas que vienen de la economía anterior y que se trasladó a la economía digital. Y eso, una vez que se erradique, tenemos que estar conscientes que tenemos que exigir nuestro derecho a autogobernarnos. Pero la regulación tiene un motivo de ser. Entonces, por ahí, bajo mi visión tiene una justificación. Em, pero el exceso, sí, va a haber excesos, pero yo creo que debes estar limitado por la educación de la población. O sea, eh, yo creo que las personas limitando su acción, respetando el derecho ajeno, evitando malas prácticas, yo creo que no habría problema de una autogestión. ¿Por qué? ¿Por qué La no? pereza, la pereza. El ser humano podría exigirlo de los estados. Oye, yo me puedo autogobernar, yo quiero exigir mi derecho a yo gestionar mis activos, mi propiedad, mis derechos. En este momento, la única alternativa que tenemos es, para poder autogestionarlo es la identidad digital soberana, para poder al menos administrar nuestros derechos. Eh, pero en cuanto a la propiedad de los activos, todavía nos creen incapaces. Bueno, yo creo que ahí tenemos que ayudar a educar en general para que esos malos hábitos se queden en el pasado, porque la blockchain llegó cuando tuvimos el máster nosotros, se nos enseñó de que cuando la blockchain solo podía transferir lo que tú tenías en tu cuenta, pero claro, ese sentido más allá de lo que físicamente o digitalmente sea posible, está la realidad de que hay una limitación al consumo y una limitación a la especulación. Y eso lo trajimos con el tiempo a la era cripto. Y el resultado es lo que estamos viendo ahora. Yo quería introducir el tema porque sí que la regulación, pues ya la tenemos aquí, cada vez va a haber más. Entendemos que por un lado la necesitamos, pero por otro lado, pues hombre, nos gustaría que no fuese tan restrictiva, que las identidades fuesen soberanas para tener cierta privacidad. Pero bueno, ¿cómo veis el asunto relativo a la ISO 20022? Es decir, todos van a tener que cumplir esa ISO, los que quieran jugar, se podrá jugar sin cumplir esa ISO, los que están van a triunfar todos o no por estar, no sé, ¿qué pensáis, Raúl? Si quieres, o porque también conoces a Chevar y Ota, no sé cómo las ves, no sé si crees que... Pues, pues es un tema bastante interesante, ¿no? A lo que dices, ¿quién va a poder jugar y quién no? A ver, hay que entender una cosa, ¿no? En todo lo que habéis hablado, pues al final
vemos que hay dos caras de una misma moneda, ¿no? Que es o la regulación total o hacer la regulación a favor de la soberanía del ciudadano, ¿no? Sabemos que hay un extremo, una polaridad. Y partiendo de los puntos medios, ¿no? Que nunca va a ser ni una cosa ni otra, esas son las corrientes de pensamiento, lo que probablemente pase y lo que acabe sucediendo es que haya una migración transitoria, progresiva, hacia algún tipo de ganador. Está claro que los gobiernos van a tirar por el control absoluto, ¿no? Y cierta prohibición, y lo que comentas, ¿no? ISO 20022, si no esto es ilegal o se utiliza para ciertas actividades ilícitas, cuando ya sabemos que eso no es así, ¿no? Que no hay forma más ilícita que el dinero fiduciario, que es como se ha utilizado toda la vida. O sea, no había otra forma y es la que se sigue utilizando a día de hoy. Entonces, bueno, todo van a ser excusas para ir estirando hacia un movimiento. Sí que es verdad que, como dice Alexis, todo depende de la formación del ciudadano, la información que tenga el ciudadano, porque no hay que dejar de lado un manifiesto muy importante, y es que el mundo cripto y digamos que las personas que están dentro del mundo cripto, todas, más allá de la revalorización, ¿no? Todas han entrado por entender los ideales o entender los conceptos de Bitcoin. Entonces, claro, yo lo que digo siempre es que Bitcoin y criptomoneda ha sido el gran libro de Petete, ¿no? El libro gordo de Petete. Entonces, eso tiene mucho más poder que cualquier dinero. Entonces, si se aprovecha ese poder, es donde realmente pueden venir cambios, como dice Alexis. Entonces, hay dos caras de la misma moneda que yo creo que tiene bastante fuerza porque la comunidad cripto es una comunidad informada. Es cuestión de que más gente se informe. Y la información, y con esto termino, y básicamente el aprendizaje, la enseñanza, es un punto de no retorno. Es decir, cuando alguien aprende algo, es muy difícil que desaprenda. Imaginaos, ¿no? El poder que tiene eso, tanto para lo bueno como para lo malo, porque el que aprende malos hábitos es muy difícil desaprender para volver a aprender, pero para lo bueno, que es en donde estamos hablando, una persona que aprende algo bueno, es imposible que vuelvas atrás. O sea, por más que quieras decir, por más que quieras desinformar, por más que quieras engañar, hablando mal y claros, una persona que la haces inteligente es imposible que quiera volver a ser tonta. Entonces, esa es un arma muy, muy poderosa. Al revés te lo compro, ¿eh? Pero tal y como lo has dicho, hay mucho, sé que vuelve atrás. Totalmente de De acuerdo. acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Sí. Cuando empiezas a Stephanie, formarte, y luego tienes siempre hambre de más y, bueno, una cosa te llevará a otra. Perdón, Alexis. ¿no? No, que ahí en el uso a gran escala y ya más masivamente de la ISO 20022, ¿creen ustedes entonces que, bueno, va a ser claramente el arma de doble filo para acelerar la adopción de las CBDCs? Y bueno, no sé si todo el mundo de los que nos están viendo saben a qué se refiere un poco por encima la ISO 20022. Si alguno con más tequi quiere comentarlo, pues yo creo que sería un dato valioso. Sí, de acuerdo con Stephanie. ¿Cuál de todo el equipo de Alnodo maneja más información de ISO 20022? ¿Quién se siente capaz de...? Todos, eso, muy bien. Tampoco vamos a hacer aquí un resumen de lo que dice la ISO 20022, pero a muy resumidas cuentas, ¿conocéis el sistema SWIFT? Sí, sí. Pues Se facilitaría en segundos. hay que digitalizarlo, hay que procedimentarlo, hay que regularlo, hay que, sobre todo el procedimentarlo. A una serie de... Dime, Manolo, ataca. Como experto bancario y gran dominador de la ISO 20022, que Y he la participado en su IP, tengo que decir que eso es una puta mierda. ¿Sabes qué pasa? Que estoy hasta lo... Ahora YouTube me va a banear.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que Que va a llegar hasta el Mitch. No nos va a dejar ni llegar a la reunión. Dale. Ey. ¿sabes qué pasa? Que es que Raúl tiene razón, ¿no? Que el panorama grito está lleno de gente que tiene un tipo de pensamiento, una formación, una cierta disidencia, ¿no? O un cierto inconformismo. Tal y como dice Pedro Ponzi van que vuelan, desayuno, mira y cena. Y es lo que justifica la caca de la vaca pinchada en un palo disfrazada en forma de ISO, de mayor seguridad, que tal. Mira cómo están los chinos. Van a comer carne cuando les digan. Sí, han retuiteado las tonterías que digan el que manda allí. Sí, no has criticado el sistema o sea, cualquier cosa. Entonces, realmente, si no podemos ofrecer una alternativa, una esperanza y una formación para generar una presión hacia el otro lado, hemos perdido nuestro último reducto de libertad. Porque ¿sabe la gente por qué hace las cosas? Hace las cosas porque tiene miedo a perder algo. En este caso, cuando tengan el control del dinero, y es de todo tu dinero, incluso de tu dinero del futuro, véase pensión, véase un alquiler de una propiedad que es tuya. Cuando tengan el dinero, el control de todo eso, eres hombre bueno. Ya no te vas a poder sublevar ni revelar de nada. Piensa que en pandemia, en algunos continentes que hay canguros, estaba prohibido cultivar tu comida. No se me ocurre. Sin ir más lejos, eso ya ha llegado aquí. Y tú ya no puedes tener gallinas. Si no cumplen con unos requisitos, bla, es por tu bien, por tu seguridad. Sí, claro, sí. Ajá. ¿Por qué? No vaya a ser que seas independiente y autónomo. Y con el control del dinero, lo que quieren es esto. Es arrebatar a la gente la posibilidad de pensar y comportarse diferente de quienes mandan y tienen la batuta. Ya no digo nada más, ya me he dado bien a gusto, ya sabe los oyentes, ya saben qué tipo de persona soy. Quería ser mediador, pero he sido alborotador. Ya no digo nada más. Tienen la palabra usted. Podemos hacer un podcast solo con lo que acabas de decir. Yo lo dejaba ahí, chicos. Oye, no, pues, mira, lo que está planteando Manu tiene un aspecto que yo creo que tenemos que hablar de ello, porque tiene relación con todo lo que son los aspectos financieros, tiene Es relación tiranía. con las nuevas tecnologías, con los ISOs y también con los contratos inteligentes y los tokens, la tokenización de la identidad. Lo que en China existe respecto a la identidad de cada ciudadano o vasallo, como quieran llamarlo ustedes, es la tokenización de la identidad. Y eso está vinculado con tu reputación, así como tu reputación en redes sociales, puede ser muy famoso o menos famoso, eh, y eso tiene un valor, ¿ya? Pero de la mano de esto, de que tu identidad esté tokenizada, significa de que ellos pueden regular también tus derechos, tus atributos de la personalidad, ellos los pueden controlar y te pueden quitar o dar dependiendo de que si tú eres un ciudadano modelo para el sistema y depende del sistema de gobierno, cómo va a ser tu tokenización de tu identidad. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que tenemos que informar la tecnología cómo se viene, lo que viene, y esto va a llegar a Occidente, está en Occidente, los creadores de esto son occidentales también, entonces tenemos que darlo a conocer y permitir que las personas tomen una decisión. ¿Quieren ser libres ciudadanos o quieren ser vasallos también? ¿O no les importa o que el Estado les entregue todo y yo no quiero pensar? Que me digan en qué quiero trabajar y lo que yo voy a estudiar y dónde voy a educar a mis hijos, o voy a yo decidir. Yo voy a ser actor de mi vida y el dueño de mi feudo. Entonces, eso es lo que tenemos que decidir, eso es lo que tenemos que, el mensaje para a todas las personas que están presentes, que nos escuchan hoy o mañana, es que tomen una decisión, ¿quieren ser libres o quieren ser vasallos? Y la única solución, y lo que tenemos ahora en existencia, es la identidad digital soberana. ¿Y qué
los bancos dejen de administrar las identidades de los usuarios, porque ellos, teniendo la información de lo que tú compras, ellos saben todo lo que tú haces. Entonces, tú tienes que estar consciente de que esa es la realidad. Entonces, exige a tu representante de que te otorgue y defienda tu libertad. Stephanie, por favor, que yo ya estoy... rugiendo. En Costa Rica hay un himno que se llama La Patriótica Costarricense. A mí me encanta porque dice que sepamos ser libres, no siervos menguados. Y no hay que irse muy lejos. Yo estaba criticando a España, pero bueno, aquí justo está pasando la imposición de la Agenda 2030 en los gobiernos locales. Lo que está sucediendo ahorita mismo es estas restricciones a la propiedad privada, a la agronomía, al cultivo de la tierra, a la explotación ganadera, que si bien es cierto, o sea, eso es lo que yo pienso, que al final, amparado por un cambio climático, que ellos al mismo tiempo son los que han provocado esa génesis para venir con esta solución, que es seguir enfermando a la población. Al final, creo yo que lo que decía igual al principio, es despertar de la conciencia, porque a mí me gusta tanto el tema de estas nuevas tecnologías emergentes, sobre todo blockchain, porque a mí me vincula mucho a esa parte muy, muy del ser, que es el ser libre, independiente y autónomo. Entonces, por eso a mí me apasiona mucho esto y quisiera que la gente en realidad lo recibiera de la misma manera, que lo entendiera, que al final concientizar, estudiar, aprender, el conocimiento es la herramienta más poderosa que puede existir en las manos o en una mente de un ser humano. Así que al final, a mí me pasa mucho aquí en Costa Rica que tal vez no está para nada la adopción. O sea, ni siquiera tenemos un marco regulatorio. Vamos a empezar a promoverlo. Que la gente le huye a este tema. ¿Y por qué? Porque pues se confronta con su realidad, que es como que no les gusta lo nuevo, es ese miedo a lo desconocido, y al final, tarde que temprano, todos vamos a esa adopción, tal vez más lenta unos que otros, pero en fin, siento yo que el tema educativo a veces no vemos que va más allá de hacer negocios, que va más allá de pues una nueva modalidad de desarrollar oportunidades, sino con nuestra propia independencia, que es lo que hemos estado hablando, de la identidad digital soberana. Y a la medida que la gente sepa que estamos siendo controlados y si no hacemos algo pronto va a seguir sucediendo lo que pasó en el pueblo donde yo vivo. Pues iban a ser unas limitaciones a la propiedad privada en la cual las segregaciones de tierras iban a estar limitadas a 5 hectáreas, digamos, por cada propiedad. Entonces, imaginan que la única manera de dividir una propiedad sea a 5 hectáreas. ¿Quién va a tener 5 hectáreas para poder? O sea, entonces los campesinos, el mismo gobierno subsidia casos de interés social, no se podría ejecutar. Digamos, son estudios absurdos en los cuales se respaldan y limitarían. Y entonces el pueblo se levantó. Y estoy tan feliz y tan orgullosa de lo que hicieron en Pérez Celedón, de donde yo vengo, porque se armaron contra el gobierno local y hoy justo cambió, bueno, ayer fue la última sesión municipal y cambió ya el gobierno local, el 1 de mayo se cambia. Hoy tenemos en Costa Rica nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, que es una persona de los partidos políticos más en la argolla, dirían muchos, y el cual se ha aprovechado de esta vulnerabilidad de los ciudadanos, de que en su momento eran campesinos, que tal vez no tenían muchos estudios, y resulta que entonces ahora esta persona que está siendo el presidente de la Asamblea Legislativa, que se escoge hoy un 1 de mayo, está saliendo a la luz. Y ven como uno dice, un movimiento, otro, lo acaban de reelegir el presidente del
del Congreso en Costa Rica y está vinculado a un escándalo enorme en el cual se apropiaron, bueno, compraron tierras que habían sido donadas a los campesinos en las zonas costeras, que son zonas privilegiadas para que ellos desarrollaran sus propios negocios. Y adivinen, tenía que pasar una moratoria al menos como de 15 años para poderse deshacer de esas propiedades. Y estos políticos de siempre, que sigue la gente escogiendo a los mismos de siempre, son los mismos que llegan y hacen estas chanchadas. Y siguen siendo escogidos y siguen siendo reelegidos, y entonces vemos como de un extremo a otro, un pueblo levantándose contra su gobierno local, y lograron, en mi pueblo logramos, porque es un pueblo ganadero, que separara todo eso y dejarlo al gobierno entrante que empieza funciones a partir de mañana. Entonces son como esos dos contrastes de realidades en un país de tercer mundo como en Costa Rica, pero que no se escapa y no está muy lejos de lo que está pasando a nivel mundial. Y lo vemos obviamente en menor escala, pero está sucediendo. Entonces ese llamado por despertar, por ser como ser captadores de conocimiento, y no solo como para, ¿verdad?, colocarse en el negocio, sino para la autonomía de nuestra voluntad, que eso es algo muy preciado y valioso en el mundo del derecho. Adelante. Gracias, Stephanie. Luego Pedro va a tener la palabra. Quiero intervenir muy brevemente. Se puede defender el comunismo desde un país libre, pero no se puede defender la libertad desde un país comunista. Entonces, llegado a un punto de pérdida de derechos y libertades, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a esto si la gente está habituada a ceder su soberanía a cambio de comodidad? Puesto que son perezosos, son cortos de miras, no les gusta estudiar y menos entender. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta a esto? ¿Y quién va a liderar la alternativa a toda esa opresión tan complicada? Ahí lo suelto. Ahí tienes levantada la mano, Pedro. Él lo va a liderar. En cuanto al comunismo, ya sabemos, ¿no?, por todo el tipo en la historia, todas las pruebas que tenemos históricas, que es un tipo de sistema estatal fallido. O sea que aquí ya no hay nada más que hablar. Es que aquí no hay nada más que hablar. A ver, yo quería abordar un poco donde lo había dejado Alexis, en cuanto al tema, el tema crédito social que está viviendo aberrantemente la población china. Y es que aquí, lamentablemente en Europa, pues al parecer, viene lo mismo. Y aquí en Españistán, o el Estado chino y español, somos el laboratorio de prueba. Y esto viene a marchas forzadas. Como decía Alexis, ahora es el momento de que ahora las personas que nos están oyendo tienen que decidir. Y esto empieza a correr mucha prisa. Porque como dejes que el Estado te administre absolutamente todo, estás acabado. Pero lo voy a decir así, estás acabado. Yo creo que la manera inteligente de actuar así, de actuar, es haciendo una rebelión, pero una rebelión selectiva. Sí, tienes que revelar al sistema de manera selectiva. Es decir, yo no me voy a poner en contra totalmente del sistema porque sé que voy a perder. Que tengo todas las de perder. Pero lo como caballo de manera... Troya. Exactamente. Pero yo lo puedo hacer de manera selectiva. Y eso yo creo que es el modo inteligente que deberíamos hacer todos. APPGs. Exactamente. A ver, la gente se estará preguntando, ¿y cómo hago yo para revelarme selectivamente? Pues poco a poco. Esto no se hace de un día para otro. Lo primero que hay que hacer es informarse y educarse. Y una vez encontrado los modos y maneras, como quien dice, comprando un poco de Bitcoin,
o algo de oro físico, algún tipo de alternativa que no sea monedas fiat o las CBDCs que nos quieren implantar tanto si queremos como si no. Y una vez que uno tenga claro cómo lo puede hacer, lo siguiente, que creo que es lo más inteligente, es qué debo hacer. O sea, cómo y luego el qué. O sea, es que es prioritario y además las personas que están escuchando, de verdad te lo digo, que esto empieza a correr prisa. Porque primero venimos en Europa, pero luego van ustedes, toda Latinoamérica. Van detrás, pero corriendo. Cuando aquí se aprovecha todo esto, no digo los No, 2 días ni a los 2 meses, pero claro, viene corriendo. O sea que... poco tenemos que ¿cómo decir nosotros, imagínate cómo va a venir en el resto. O sea, si aquí nos lo están imponiendo, es que a mí me preocupa. O sea, yo ya lo junto todo, ¿eh? Y quizá aquí Raúl es un poco el que más también informado está, ¿no? Pero lo que está pasando ahora con Pedro Sánchez, la vergüenza que está diciendo él que se va a encargar de modificar leyes o de hacer lo que sea necesario para limitar la libertad de expresión, de movimiento, de lo que sea, para protegerse. Claro. ¿Qué excusa más barata y qué paripé? Eso es lo que decía Stephanie, esto hay que salir todos a la calle, no a defenderlo, o sea, a rebelarse y a decir, oye, basta ya, vamos a Pero, cambiar Alex, de es que manera estamos de en gestionarnos. Es que, estamos en una sociedad totalmente adormecida. Y contra eso es poco o Poco nada que se puede hacer. hacer. no, Poco o más que nada que hacer. adormecida, Y luego, totalmente drogada, sí, con droga muy dura, Ana mira, Rosa y compañía, De la con droga muy... ignorancia. ahí la han No, y dado. de la prensa rosa, de Ujú, TikTok, no, bueno, ujú. La televisión fórmula que pública ha y... funcionado siempre, Alex. La fórmula que ha funcionado siempre. Pan y circo. Si tú le das a la población pan y circo, TikTok. ya no tienes problemas. Ya no vas a tener ningún tipo de problema. Pedro Y la, Sánchez, fútbol y Barça y poco más. Exactamente. Fútbol, una y abajo paguita, monarquía. Y exacto. una paguita, una compensación, y así funciona. Y la La gente pregunta, es consciente. y la monarquía aquí qué pinta, porque si nada más están de Nada. adorno para asumir esa posición privilegiada en la que siempre han vivido y parasitaria, y que al final entonces no es una sociedad igualitaria, porque esos son los principios básicos de una sociedad, igualdad social, ¿dónde está? Es lo que yo me pregunto. A ver, Para que una ¿qué figura sentido tiene que haya monárquica. monarquía en una Exacto, son democracia? ¿Qué sentido tiene? 500 mil millones, creo que son, de euros al año para mantener a una monarquía que ¿qué aporta? Es lo que yo pregunto y digo, Déficit. perdón, yo Solo soy déficit. republicana porque veo una república, pero Sí. yo digo, es que Claro, no Desgraciadamente, Stephanie, como la empresa República española se no necesita. aporta nada. Yo creo que aporta lo que aporta las relaciones a nivel mundial geopolíticas que les interesa a los Oye, que estén arriba que aporte. Pero no tiene perfecto. ningún sentido que esté ahí. No, Pero o sea, pero sí está. hay un punto que tengo que rescatar del rey de España cuando vino, cuando ¿Por qué no te fue, callas? no, cuando vino cuando asumió Gabriel Boric como presidente, le dejó un apodo que la verdad que me cambió la vida, el merluzo. De verdad que hoy en día conocemos al presidente de Chile como el merluzo. eso lo he Así que yo, escuchado. ¿Y de dónde salió? del rey de España. ¿Por qué? ¿Cómo Entonces, sabes? ¿Por bueno, qué ahí, lo dices? ahí se ganó la dieta mensual. Qué bueno. Pues mira, Oye, ya Pero está. sí salió de boca de él. salió, no directamente de él, no, sino que una persona que trabaja con él lo retransmitió, pero sí provino de el rey. Así que yo muy agradecido, me facilitó la vida. ¿Cómo califico a mi presidente? Un merluzo. Sí. Y son ricas las merluzas. Claro, las merluzas sí. Yo cuando voy a comer merluza a un restaurante, yo pido, me voy a comer a mi presidente. Y ya todos saben lo que quiero comer. Sí.
Bueno, pero aquí yo creo que llegamos a un punto fuera del chiste, que es el conformismo. ¿De qué manera cambiamos la percepción del mundo de una persona que nace en un entorno en que tú naces, ves tu entorno y te das cuenta que no tienes alternativa de salir porque estás sumido en la basura, como por ejemplo las personas que están segregadas y viviendo en guetos? Ellos saben de que probablemente no tengan alternativa. Por eso que llega, eh, por eso que las finanzas digitales, se habla de inclusión, porque es necesario poder incluir a esas personas que están adormecidas, que son conformistas, darle una oportunidad de una manera más fácil para generar un capital, para poder ser independientes. Esa era una o sea, es una de las finalidades de los activos digitales, la inclusión financiera. em, y yo creo que para que se pueda aplicar hay que hacer muchas modificaciones sociales, eh, educación, y eso tenemos que exigirlo. ¿Cómo lo exigimos? Levantándonos, levantando la voz, no la hoz y el martillo, o el tridente, o la antorcha, o la lanza, no, sino que levantando la voz, y no quedándonos callados porque tenemos miedo a que seamos reprimidos socialmente por las redes. Hablar las cosas como vienen, aunque pueda traer algún perjuicio eh, en los medios o socialmente. La verdad es la verdad, una mentira es una mentira, pero tenemos que comenzar a quitarnos la careta, la máscara, oye, esto es real, esto no es real, esto es mentira. Yo no secundo las mentiras. Entonces, mostrar con los hechos, y que ese cambio, me encantaría, yo de verdad me encantaría que fuese transversal. Y yo creo que hay que empezar por alguna parte. En algún momento se marca esa diferencia. Y nosotros estamos aquí y ahora. Y yo creo que eso habla de coherencia, de que queremos seguir un camino, y eso se demuestra con hechos. Y por eso es que estamos conformando una federación para unir todas esas voluntades, porque tenemos esa visión, tenemos esa vocación, y la vamos a cumplir. Nos vamos a levantar como una opción a lo que está establecido, sin caretas, con la verdad. Adelante, Gracias, Alexis. Sin duda va a ser así. Adelante, Stephanie. Como unas fuerzas revolucionarias descentralizadas. Yeah. Bitcoin con lanzas y metralletas. Saben que Y arcos. que he detectado yo mucho, y no quisiera, digamos, sonar como que estoy atacando mucho a ese sector social, pero bueno, pasa en Costa Rica que el Estado es más grande de lo que debería, y entonces veo que hay un síndrome de ese despertar, y es, digamos, cuando estás sometido a ser un empleado, cuando quieres o te sometes a estar destinado, y no buscas otra opción más allá de seguir siendo un empleado toda la vida. Digamos, creo que por ahí para mí empieza mucho esa parte de libertad, de independencia, de autodeterminación, de tomar las riendas de tu vida, de llevar a cabo un plan y un proyecto que de verdad sientas que retumba adentro, no lo que el sistema quiso que fuera. Y entonces creo que parte de la sociedad lo que está creando con esos esquemas es pues el comunismo puro y duro, que es el paternalismo, el patriarcado que tenemos en la sociedad actual, en la cual el gobierno quiere hacerse cargo de todas las necesidades de sus ciudadanos para que ellos obviamente les quitan sus libertades. Lo que no ven es que al final es una ilusión porque le hacen creer que están cambiando ese tiempo por dinero, pero que le genera una estabilidad
que en realidad parece inquebrantable, pero que lo tiene destinado al empobrecimiento y al encarecimiento de su propia existencia, porque no es solo la pérdida de tiempo de ese ser humano que está vinculado a marcar tiempo para dárselo a una compañía, a una empresa que al final podría estar destinando para sus propios intereses. Entonces, al final, digamos que obviamente empieza por cada uno mismo, pero es examinarnos. Yo siempre digo, tenemos ese síndrome del empleado público, del conformismo, perdón, sin llegar como a ofender a nadie, pero en la mayoría, el empleado público no quiere salirse del control en el que vive. Yo antes era funcionaria judicial, mis principios hace como 15 años en la corte y yo pasé por ahí y todavía tengo compañeros en los cuales fui colega hace 15 años y siguen en el mismo trabajo. Y yo digo, Dios mío, pero habiendo tantas oportunidades, obviamente no quiero juzgar a nadie, cada quien está en su proceso, pero creo yo que tomar las riendas digamos, de nuestros propios derechos se toman empezando por uno mismo. Entonces creo yo que tal vez la gente que no tiene esa valentía, esa gallardía, tampoco va a ir a salir a las calles para defender sus derechos en masa. No sé, es como yo lo veo, digamos, son como valores muy arraigados a una persona y que me ha pasado con mis compañeros, yo les digo, mira, pero es que están estas opciones, se puede hacer estos negocios y sale ahí, pero no, cuesta mucho. Nos han Cuesta mucho. preprogramado desde pequeños, es que nos han preprogramado a todos, Sí. así que hay que cambiar esa educación. Raúl, no sé si te tenemos... Ah, perdona, Tiene la Manolo. palabra Raúl. Gracias. Pues Raúl. tanto lo que habéis comentado Alexis como Stephanie es muy importante, es decir, cómo llegar a cambiar todo esto, ¿verdad? Entonces, claro, es que partimos de la base, al menos hablo en el ámbito de España, ¿no? Que es lo que conozco, de que el ciudadano empieza bueno, de que quien tiene 3 años o antes ya vas a una guardería. A los 3 años empieza la educación, que todavía no es obligatoria, pero por obligatoriedad, por falta de tiempo, ya todo el mundo entra con 3 años hasta los 5, y a partir de ahí sí que empieza la educación primaria obligatoria, que son muchos años, o sea, son de los 5 o de los 6 hasta los 12, son 6 años de su vida. Luego empieza la educación secundaria obligatoria, que va desde los 12 a los 16, con lo cual ya estás sumando prácticamente desde que naces. Son 16 años, si lo quieres ver así, ¿no? O le restan los 13 años de educación obligatoria, donde los gobiernos ya se encargan de adoctrinar a ese ciudadano. Claro, estamos hablando de muchos años. Por el proceso, al menos en España, aparte de esto, han añadido el aliciente de que ya se han ocupado de que la familia no tenga tiempo de educar a los hijos. ¿Por qué? Pues hace a lo mejor 30 o 40 años, un solo salario daba para comer a 5 o 6 familiares. Ahora son 2 personas trabajando, padre y madre, y no llegan a fin de mes. Y con un niño solo, ¿no? O una niña. Entonces, ya se han ocupado de antes los ideales, los valores que se transmiten de familia a familia, generación a generación. Normalmente se encargaban esas madres o esas abuelos, abuelas. Eso ya ha muerto, ya se han encargado. Entonces, la única educación que recibe es del gobierno. O sea, no hay otra, es imposible, ¿no? Ya se cargaron la Muy única que triste. era la familiar. Muy Claro, triste. y a partir de ahí partimos, como dice Alexis, ¿cómo combatimos todo esto? Pues claro, estás 13 años y luego más, ya no digo si haces bachillerato, universidad, añade años, ¿no? Pero mínimo son 13 años de educación o adoctrinamiento obligatorio versus la voluntariedad de leer un libro o querer formarse altruistamente para entender un mundo diferente. La balanza está muy descompensada, es prácticamente imposible, ¿no? Son 7, 8 horas al día durante 13 años versus la voluntariedad de hacer algo diferente.
Entonces, leerse cualquier tipo de libro, cualquier tipo de información y aparte de que a esa persona le pueda llegar, que eso es otro aliciente en el que no entro, porque no llega así de fácil, no se publicita en televisión, ¿no? Es alguien que tiene que tener algún contacto o haber buscado algo en internet porque alguien le haya despertado esa curiosidad. Se añade alicientes, ¿no? Y, claro, ¿cuál es la forma de atacarlo? Pues por poner algunas herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder llegar? Pues se me ocurre que, porque lo he visto, ¿no? Y os hago este breve inciso antes de llegar a una posible solución, ¿no? En España, o sea, la generación que ahora mismo tiene entre 35 y 25 años es una generación que se llama la generación Nini, que es ni estudia ni trabaja. Precisamente porque ya se han encargado de que puedan vivir de una paguita, un comunismo, o aunque no puedan, malvivir y que no había ni herramientas. Es gente que incluso cualificada no encontraba trabajo, entonces se desmotivaba y ni trabajaba, ni estudiaba, ni hacía nada y vivía de las ayudas, ¿no? Entonces, eso estaba arrasando muchísimo en España. Son como 10 años que te encuentras en esa generación mini y, y muchos son así, ¿no? Pero sorprendentemente, de 25 para abajo, en vez de seguir esa dinámica, resulta que están volviendo a los patrones anteriores. Y son gente jóvenes que quieren emprender, que no se conforman con la paguita, que no se creen las mentiras del gobierno, que buscan algo más. Es gente muy tecnológica y por ahí no han podido vetar. La tecnología se le va a una velocidad increíble que hasta los gobiernos, fijaos que estáis hablando ahora de intentar censurar, ¿no? Entonces, esa generación que tiene hiperconocimientos en digitalización se ha ido informando de que eso no es lo que tiene que ser. Y sorprendentemente está cambiando, os lo digo, sorprendentemente está cambiando. Gracias a información que se transmite por estas vías de digitalización y que los jóvenes siguen, ven que es una información verídica, contrastan y no se creen eso. Entonces, en base a eso, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cómo combato esas horas que son muchas horas de obligatoriedad? Pues todos sabemos que es usar las mismas armas. ¿Qué armas utilizan? La gente joven y en general o ven televisión o están en Internet. Y vamos a utilizar esta segunda, ¿no? Están en Internet. Entonces, ¿cómo se informa esta gente? Precisamente con grandes influencers, teniendo a gente que precisamente tenga ese poder de alcance y quiere hacer llegar todo esto a esa ciudadanía. Porque vuelvo y repito, donde más tiempo invierten es delante de una pantalla del móvil. O sea, si ponemos el tiempo son 7, 8 horas trabajando, estudiando, son una barbaridad. Es que a lo mejor con el móvil estás mínimo 4 horas al día, mínimo. Y el que menos lo utiliza es una barbaridad. Si os ponéis a contar todas las veces que estáis delante del móvil. Entonces, si tú en esas 4 horas, el que mínimo, que pueden llegar a ser muchas más, eres capaz de llegar, impactar a todas esas personas, sí que estás balanceando mucho más la probabilidad de combatir ese conocimiento que se dio. Entonces, yo creo que esa es una forma que tenemos que utilizar, aprovechando a la gente joven, aprovechando la digitalización, aprovechamos que estamos en este cambio, usar esa misma herramienta a nuestro favor a través de gente de alto impacto, porque ya está pasando. Mano, por favor. Influenciadores positivos será. Ah, Stephanie. No, Sí. nada más que ser influenciadores positivos. Al fin y al cabo, ellos son los que van a pues heredar lo que nosotros estamos construyendo. A mí a veces me da tanto pesar porque, bueno, yo tengo 10 sobrinos y de esos 6 ya son mayorcitos, de 15 para arriba. Y entonces yo pienso, qué tristeza, digamos, este mundo y el que ellos están legando, en el cual no les interesa tal vez mucho el sistema educativo actual, los entiendo, pero ¿qué les dices? Está bien, deja el instituto. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué le ofreces en contraposición? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se puede integrar? ¿Dónde se puede desarrollar?
¿Dónde puede agarrar esa pasión por encontrar su vocación? Eso es, creo yo, o sea, adelante, mano. Tú no levantes la mano, Manu. Tú ataca. Mano, mano, Entra. mano. ¿Qué les digo? Pues yo les diría, abraza la vida y suelta la tontería, corta el yugo, sal del colegio y empieza a desaprender y empieza a eliminar tus creencias para encontrar los conocimientos, porque estamos llenos de creencias. Esas creencias sesgadas, ya me estoy viniendo arriba otra vez. Esas creencias que lo que hacen es perpetuarte en la esclavitud y en la relación del desempoderamiento de la población para que siempre acaben ganando los de siempre. Fíjate qué curiosidad, no sé cómo será en vuestros países, que aquí en España los timbres de ir al patio de los colegios están hechos con un tipo de mecanismo, ahora voy a hacer un spoiler y luego les pediré dinero por publicidad, de la marca Rodman, que es una especie de zumbador eléctrico con una campana percutora que es exactamente, fidedignamente igual al de las fábricas. Pedro, que me consta que está por ahí también mucho con los cables, seguramente ha oído muchos. ¿Y qué están haciendo? Están habituando a la gente a obedecer a ese sonido. El sonido de ahora tienes libertad, ahora no, ahora trabaja, ahora puedes desayunar, ahora puedes salir a tomar un café, ahora puedes ir al lavabo, ahora no. Obedece, no te cuestiones nada. ¿Qué propongo? ¿Qué ofrezco? ¿Qué recomiendo? ¿Qué estoy haciendo en mi casa? Cadenas de producción de automoción. Has definido las cadenas de producción de prácticamente todas las fábricas. Exactamente, Alex. 1984. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué estoy haciendo yo? Crecimiento personal, crecimiento espiritual, conocimientos ancestrales, conocimientos que te permitan vivir sin tecnología, sin electricidad. Back to basics. Pero dile eso a un niño. Abrazos, buena vibra, coser, cultivar, electricidad, caza, supervivencia, gestión emocional, latín, estrategias, ajedrez, pero no les enseñes ninguna mierda del colegio, de las Después habituales, haremos que dan Ujú. a cucharadas desde el gobierno, porque lo que hacen es hacerlos pequeños e inútiles y dependientes. Sobre Ujú. todo, bien cerca de la ausencia total de creatividad, porque lo que les hacen es copia esto, copia lo otro. Yo te evalúo, no te evalúo en absoluto. Realmente un examen solo muestra numéricamente las preguntas, si sabes o no, las preguntas que te han hecho, pero ¿y las que no te han hecho? Esas no las evalúan. Solo te evalúan el conocimiento respecto a lo que te han preguntado, pero no a todo lo otro, que es mucho más que esas miserables 10 o 12 o 15 preguntas. Vivimos en un sistema muy obsoleto que lo que hace es desempoderar y hacer débiles a los y huérfanos mentales. Entonces, por suerte, y como divulgadores y como promotores de nuevas tecnologías, estoy súper apasionado con el proyecto que estamos haciendo porque estamos ofreciendo una cierta alternativa saludable a que la gente pueda, de alguna manera, recuperar su autosoberanía que siempre habíamos tenido y nunca deberíamos haber perdido. Y yo lo trato de hacer con mis hijos. Tiene la palabra Alexis. Bravo, Manolo. Muchas gracias, Manolo. Continuando con tu alocución, todos los conceptos me llevan a jóvenes y una sociedad que se siente vulnerable e insuficiente, porque todo lo da los medios, las respuestas están listas. No es necesario que nadie piense, todo ya está hecho, todo está procesado, y no es así. Estamos en este estadio de desarrollo de tecnologías porque se han inventado cosas nuevas y nos ha tocado a nosotros, a cada uno de los que estamos acá,
reinventarnos, vaciar la copa y llenarla de nuevo. Eso significa de que tuvimos que salir del lugar de confort y dar un paso al vacío y descubrir lo que había más allá. Y también nos sentimos en ese proceso vulnerables y a lo mejor insuficientes, pero el camino es así, para descubrir y matizar y hacer y aprender ese contenido nuevo. Depende de cada uno, depende de la voluntad de cada uno, si quieres pasar por un proceso y reinventarte o reconocerte para no sentir miedo al mundo, porque en realidad hay mucha gente que no hace lo que quiere hacer o está sometido en trabajos durante 40 años o no hace nada porque tiene miedo a la vida o tiene miedo a algo nuevo. Y no es que no, todo se haya inventado o que todo se ha pensado. Estamos viviendo un proceso que es nuevo. Todo esto es nuevo y tenemos que dar ese paso para reinventarnos y reaprender y darnos cuenta que en el fondo todo lo que vemos en pantallas y que vemos en los medios de comunicación y redes sociales es la base de la sociedad de consumo que nos adormece y nos genera ansiedad. Por eso que hay muchos que son dependientes de drogas, calmantes, alcohol y un sinfín de sustancias que nos lleva a todo eso. Entonces, ¿de qué manera el Estado está comprometido en promover todo eso y mantener adormecida a la gente mediante el consumo para que se sienta vulnerable e insuficiente y sienta ansiedad permanentemente? La solución es el conocimiento. Ahí, hermano, estaba moviendo los labios que estaba hablando ya. Dale, No, no. dale. Te quería decir que su poder está en nuestra debilidad. Tiene la palabra Pedro Ors. No, quería hacer un aporte muy cortito a colación de todo lo que estáis hablando. Y es una película muy interesante que es de protagonista Viggo Mortensen, el Capitán a la Triste, ¿no? Pues hay una película muy interesante que se llama Capitán Fantástico, Ujú. que no os la voy a spoilear porque deberíais verla, y narra las vivencias de un padre que educa exclusivamente a sus 6 hijos. Totalmente, con exclusión totalmente social. Totalmente. Los educa y realmente son unos eruditos. Miradla, si tenéis la oportunidad, mirad esta película porque vais a entender porque hay varias ideas por ahí que son muy clarificadoras, ¿eh? Están muy bien. Está muy bien esa película. Está muy buena. Homeschooling. Muy Homeschooling. inspiradora. Pedro, hay Sí. que salir de Dune y entrar en esta película. Exactamente. Sí. Bueno, por aquí han escrito un comentario. ¿De qué manera vamos a o qué cambio vamos a proponer para que esto deje de suceder? El cambio es, vamos a tratar de impactar a nuestro alrededor, de impactar a nuestros hermanos, de ser nuestra mejor versión, de ser la alternativa saludable, de no ser unos radicales, sino unos visionarios. Y esto lo podemos hacer desde la divulgación, desde un buen currículum que brinde una alternativa saludable a toda esa pérdida de derechos y libertades. Seamos el faro de Vigo. El faro de Viggo Mortensen, ¿no, Pedro? Sí. Pues yo trato cada día de ser mi mejor versión. Trato de ser coherencia con lo que divulgo y con lo que explico. Trato de ser respetado, respetuoso, certeza, lejos de la locura, mostrando que al final somos el conocimiento que otra gente cree que es creencia y al final con el tiempo se demuestra. Esa es la alternativa que podemos liderar desde 4Chain,
by Pixelet estos días, by BlockRock, Stephanie, con comunidades colaboradoras como la de Bullmine, gente estudiosa, gente exitosa, referentes en su segmento, estudiosos por su cuenta como Pedro Ors, y que os quiero, que esto que quede bien grabado. Maestro Pedro Ors. Sí, sí. Maestro. Maestro. Me faltan las orejitas de Yoda, ¿no? Las orejitas. Baby Yoda. Chicos, de verdad, esto da para varios podcasts más, porque aquí podemos entrar ya en las bases más filosóficas. La intención era, no, hacer un primer acercamiento de cuál es nuestro punto de vista de la situación actual a nivel general, ¿no? Porque al final uno empieza con blockchain, IA, criptos, y al final todo te lleva a lo mismo. Todo te lleva a reflexionar en cuál es el motivo, cuál es la solución, cuál es el problema. Yo creo que lo tenemos claro. Manolo, no voy a decir nada más porque me ha encantado cómo lo has explicado. Y no sé, os dejaría, si queréis añadir algunas últimas palabras antes de dar por finalizado el podcast de hoy. Venced a la pereza. Haceos ese gran favor a vosotros, a vuestras familias. Venced esa pereza y poneos al día. Estudiad, formaros. No os conforméis, que esto es lo que al fin y al cabo os quieren aquellos que os quieren esclavizar. Y sí, voy a usar esa palabra, esclavizar, que vivimos en sociedades esclavizadas. Por favor, quitaros la pereza de encima, sacudíos el polvo y poneos a trabajar. En vosotros, exacto. Y la solución es muy fácil, ¿eh? Como dice Pedro, es levantarse y dar un paso. ¿Que os gustan las plantas? Cogéis un libro de plantas. ¿Que os gusta el ajedrez? Empezáis a mirar un poco de ajedrez. Cualquier cosita. Vale, pues nada, aprovechar todo este podcast, lo que nos estáis escuchando, como bien habéis dicho, un primer acercamiento hacia nuestra labor, ¿no? A conocer nuestros valores, nuestras intenciones y ya está, ¿no? Seguiremos haciendo podcast, seguiremos ese camino, ese seguimiento y ser la primera entrada, ¿no? De un nuevo mundo, pues, lleno de oportunidades. All yours. Stephanie. Sorry. Las damas de último. Avante. Sí, para que cierres. No, pues al final, súper rico el espacio. Yo creo que hay mucho por hacer y por eso me entusiasma tanto compartir en estos espacios, porque aunque no sabemos todavía el alcance que podemos llegar a tener, estas son plataformas que antes no teníamos a la disposición y que ahora pues están al alcance de todos. Creo que es un muy buen momento para conectar con nosotros mismos. Estamos en un momento de la evolución del ser humano impresionante, en donde van a venir, siento yo, muchas conexiones. Transhumanismo y arqueofuturismo. Sí, pero de nosotros depende de qué lado nos vamos a posicionar. Si eres parte de los esclavizados o si eres parte de los patriotas despiertos. Así que eso depende de cada uno. También pues tomarse muy en serio su propósito de vida y al conectar con cada uno, pues entenderán cuáles son sus pasiones y sus talentos y a llevarlos a cabo, porque se vino a ser feliz, a buscar nuestro propósito y bueno, por eso despertar conciencias, entrar a la tecnología, que este es el mejor momento. Patriotas despiertos. Nuevo podcast. Vamos ahí. Y sepamos ser libres, no siervos menguados. Me encanta esa Aguaque palabra Patriots. que ha usado Stephanie. Me encanta. Sí, después les paso ese himno de la patriótica, es hermoso.
Y también dice que yo no envidio los goces de Europa. ¿Cerramos, Bueno, Alexis? chicos, un placer. Le damos entonces, la verdad que este ha sido un programa que yo creo que nadie sospechó que íbamos a llegar tan a fondo, pero sí tocamos las bases de lo que es el problema y el problema no es circunstancial, es un problema de fondo y no pasa por ser financiero, pasa por muchas máscaras y filtros. Yo creo que ante la incertidumbre, avanza, persigue tu sueño, persigue tu objetivo, no te detengas, nunca. Los sueños se pueden hacer realizar, se pueden hacer realidad, un día a la vez, sin prisa pero sin pausa. No te detengas. Si quieres algo, persíguelo. No te conformes nunca con lo que te entreguen gratuitamente. La información gratis ya viene procesada. Usa tu cerebro. Pensamiento crítico es fundamental. Es fundamental. Como decía Stephanie también, busca tu propósito por aquello que estás acá, por aquello que estás acá. Así que esas son mis palabras de cierre para todos y muchas gracias por el aporte de cada uno. Ha sido enriquecedor y tremendo tenerlos a todos juntos y desearles que tengan un feliz día del trabajo para todos. Muchas gracias. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Oye, Gracias, Alexis. Gracias a todos, Chao, Raúl, pura Pedro, vida. Stephanie. Bye, bye. Gracias. Chao. chao, chao.